Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Ya se ha publicado el avance 2 del capítulo 57 de Yale Chapkini y como de costumbre acá les traigo la reseña. Señoras y señores, este avance me dejó literalmente impactada, porque es que cuando pienso que no nos pueden presentar peores escenarios en la serie, van y me sorprenden. El caos continuará y ahora además nos suman el drama con Suna, que al paso que va posiblemente se quede sin Kaya, sin Abidin, sin Ferit y probablemente hasta sin Seiran por todo lo que está haciendo. Pelin sigue aferrándose a las mentiras y a cualquier método posible para mantenerse cerca de Ferit y finalmente por lo visto dará a luz. Metafóricamente hablando, Qasim encierra a Seiran en una jaula de oro mientras sigue manipulándola y hay más detalles que les estaré comentando en este video, así que asegúrense de permanecer hasta el final para que no se pierdan nada. Si no han visto la reseña del avance 1, les diré que está disponible en el canal y ahora sí, ya comenzamos. El adelanto inicia con el momento en que Jalis manda a traer a Pelin para que dé la cara por la acusación que hace Surter delante de todos los presentes en el salón de la mansión. Se ve que Nuket ayuda a Pelin, que está, como les dije anteriormente, cada vez peor. Su semblante realmente es decadente y en lo que pasan las imágenes aparece Ferit conduciendo su auto con prisa, intentando presuntamente llegar hasta donde está Pelin mientras dice: "Maldita sea Pelin, maldita sea". A continuación, Kaya, conversando con Suna, le dice: "Queríamos tener un hijo", y ella con un rostro endurecido le contesta: "Yo supongo que ya no sé lo que quiero". Suna se marcha de la habitación dejando a Kaya atrás. Para mí es bastante triste ver que estén haciendo esto con ellos dos. Entiendo que quizás la relación de ambos no inició de la mejor manera o que Suna en diferentes momentos ha mostrado tener todavía sentimientos por Abidin, pero hasta ahora, para cómo se ha comportado Kaya con ella, él no merece que lo trate así. No merece su indiferencia, su desprecio, su falta de sensibilidad, porque el chico ha sido incluso su escudo, defendiéndola en muchas ocasiones de todo aquel que en su momento ha querido hacerle daño. Para cómo van las cosas, creo que esto viene siendo ya el declive total de su matrimonio. Por lo que se ve aquí, Kaya habla con ella, quizás intentando en el fondo que reconsidere su comportamiento y todo lo que está haciendo. Pero con el nivel de confusión que tiene Suna en su mente ahora mismo, dudo mucho que ella sea capaz de concentrarse en decidir sacar adelante su matrimonio. Posteriormente aparece esta escena donde Ferit la abraza y mientras tanto se escucha de fondo que le dice: "Tú y Kaya no son adecuados el uno para el otro y Abby tampoco es adecuado para ti. Tú te mereces lo mejor". Voy a hacer un paréntesis aquí porque cuando vi el adelanto por primera vez y vi esta escena fue como que mi cerebro se bloqueó literalmente. No entiendo qué es lo que están tratando de hacer con el guión escribiendo cosas así. O sea, la chica ya está lo suficientemente confundida como para que pasen estas cosas, porque Ferit aquí, aunque no se dé cuenta, lo único que está haciendo es empeorar la situación, aumentando las esperanzas de Suna. Y para colmo, Abidin desde lejos los ve. Más adelante, Qasim le dice a Seiran: "Mira, yo ya cumplí mi promesa, ahora te toca a ti. Mañana cenarás con el sobrino de Okesh Aga". Aquí se nos confirma que en efecto él le pide a ella que conozca a un chico, que conozca al sobrino de Okesh, y a pesar de que aún no queda muy claro en el adelanto quién es el chico, siguen siendo muy altas las probabilidades de que resulte ser Akin. Analizando las palabras de Qasim, me llama la atención que él dice que ya cumplió su palabra y ahora es el turno de ella. O sea, da a entender que esta tercera petición ya Seiran la sabía desde antes, como que ella no se está enterando en ese momento. Así que no dudo que nos pongan una escena tipo flashback en el hospital, donde Qasim complete con su nueva estrategia las condiciones para aceptar el trato. Vemos entonces a Seiran acostada toda pensativa. Literalmente estará sacrificándose otra vez por su amor. Ferit está en la mansión mostrándose aliviado al parecer después de que Seiran le comunica que Qasim accede a retirar la denuncia y luego mientras Orhan está en la prisión se escucha de fondo que Ferit dice: "Qasim cumplió con su promesa, mañana sacaremos a mi padre de allí". Acto seguido llegan Chefmus, Surter y compañía a la mansión Korhan. De vuelta en la escena del salón, Pelin ya está frente a Jalis y él le pregunta: "¿Existe alguna posibilidad como la que mencionó esta
ese chico? Ella se arrodilla y en tono de súplica dice, él está mintiendo. Surfer, muy molesto, le grita, entonces ¿por qué no te haces la prueba? Y Pelín se levanta y otra vez lo golpea. Más adelante, Seiran asiste al encuentro que concretó Kasim con el sobrino de Okesh. Vemos que ella observa extrañada a un hombre que sale de un auto y el momento insinúa un poco que es la persona con la que ella se va a reunir. Seiran como que se siente fuera de lugar en ese sitio y al parecer decide irse, pero cuando lo hace por cosas de la vida, otra vez choca con Akin, que casualmente va llegando al lugar. Y mientras todo eso acontece, se escucha una voz de fondo que parece ser la de Kasim diciendo, el señor tiene un hijo que es un caballero, muy educado, moral y decente. Posterior a eso hay una pelea en la prisión en la que Orhan se ve involucrado y hasta parece que va a herir a alguien porque el arma que tiene en su mano está manchada de sangre. A modo de defensa se escucha que él dice, fue una trampa. Alguien desde afuera está haciendo que esto suceda. Vemos entonces el momento en que aparentemente lo trasladan a prisión. Ferit se queda viendo cómo se llevan a su padre y seguido en la mansión Halis dice, Latif, contacta a un laboratorio para hacer la prueba y así nadie tendrá la menor duda o sospecha sobre esto. Finalmente alguien toma la decisión de hacer la dichosa prueba de ADN que tanto hemos esperado. Pelín obviamente está llorando, muerta del miedo, porque ella sabe lo que le espera si se descubre que Ferit no es el padre. Casi al final, Seiran y Ferit se encuentran en un lugar cercano al Bósforo. Ferit la abraza mientras dice, mi cabeza ya no da más. Nosotros, mira todo lo que hemos experimentado. Y Seiran intenta consolarlo diciendo, esto también pasará. Después en la mansión Korhan nos muestran que Pelín se pone ya mal. Ella dice, algo le pasa a mi bebé. Nuket es quien se da cuenta de su estado y corre primero que nadie a socorrerla. Se escucha que Pelín grita y lo último que nos muestran es que Ferit recibe una llamada mientras aún está con Seiran y entonces dice, ella está dando a luz. Mis queridos turcofans, ¿cómo está esta historia? Supuestamente el tema Pelín no se va a cerrar en el 57, ya se han estado grabando las escenas en el hospital. Hay muchos rumores en torno a lo que va a suceder con este personaje. Algunos spoilers dicen que morirá, otros dicen que no. El tema de la dichosa donación de sangre de Seiran anda por ahí también en debate. Y les confieso que en un principio me negué a pensar que eso podía suceder, pero creo que ya para como está el panorama, sin lugar a dudas puede llegar a acontecer. Así que es mejor que mentalmente estemos preparados para ver cualquier cosa. Cuéntenme ustedes en los comentarios sus opiniones sobre este adelanto y sobre todo díganme si creen que el sobrino de Okesh será Akin o sus encuentros con Seiran realmente no serán más que puras casualidades de la vida. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos. Yo soy Meli, agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.